reportajes, noticias, entrevistas, humor, música, frutas, muchas frutas. política con manzana. Sencillo, Pero sabroso. Empezamos. ¡Noti Manzana! Con motivo del Día del Cine Ecuatoriano, el día de ayer, 7 de agosto, en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizó el lanzamiento del DVD y banda sonora de la película Ucumao Ike, así es, Ike, la misma que nos comparte la vida del hip hopero aymara Abraham Bojorquez, el Ucumao Ike, quien desde muy joven palpó la violencia y la desigualdad a la que es sometido su pueblo aymar en el hermano país de Bolivia. Abraham murió violentamente en la cúspide de su carrera musical el mismo día en que terminaba la grabación de su segundo disco. Años después, su amigo ecuatoriano Andrés Ramírez regresa a Bolivia para develar las razones de su muerte. En este viaje surreal, Ucumao Ike vuelve a la vida mediante archivos, testimonios y visiones a nuestro Abraham Bojorquez. En otras noticias, del día martes 6 de agosto se realizó en las afueras de la Asamblea Nacional la vigilia por el aborto libre en Ecuador, a la cual se convocaron diferentes colectivos, colectivas y organizaciones sociales para demandar a las y los asambleístas el voto favorable en lo que se refiere a la despenalización del aborto en casos de violación contemplado en las reformas del Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea Nacional aún no resuelve y se ha vuelto a convocar a una reunión del Pleno para el próximo martes 13 de agosto. En el ámbito legislativo, la Asamblea también debate el nuevo Código de la Salud, entre los cuales se encuentra la despenalización del uso terapéutico del cannabis. No se me trabe. En la Comisión de Salud, a cargo de este proyecto normativo, y entre las y los asambleístas en general hay posiciones contrapuestas. Mientras ciertos legisladores consideran el cannabis que puede ser dividido genéticamente y separar sus efectos psicotrópicos de sus efectos médicos, otros plantean que no es posible regular los impactos de esta sustancia. La Asamblea aún no ha emitido resolución alguna sobre este tema. Y ahora sí, buenas tardes y bienvenidos a todos quienes se conectan a esta emisión radial de Política con Manzanas a través de la señal de Pichincha Universal. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Cinti. Así es, Vladi. En Twitter estamos como @Política con Manzanas, en Facebook como Política con Manzanas y también en Instagram como Política con Manzanas. Pero se equivocó, Twitter @Política Manzana. Twitter @Política Manzana y también en las redes de Pichincha Universal, Así Vladi. es, Twitter @Pichincha Univer, Facebook Pichincha Universal, y recuerden que nos escuchan a través de la 95.3 de FM y la 94.5 FM para el noroccidente y en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal web www.pichinchauniversal.com.es. Cintilov. Mi nombre es Cintia Domínguez y gustosa de poder acompañarlos ya durante una hora de programa aquí por la señal de Radio Pichincha Universal. Aunque ya nos quitaron 5. Ronnie se comprometió a devolver. Detrás de controles, Ronnie Mayorga. Esa Ronnie, es. ¡mua!, que hoy ha venido con la camiseta del Albo. Esa es. Y también a nuestra Cari Reina, que está detrás de esta transmisión en vivo. Hoy Fabito y Mateo. Fabito no pudo acompañarnos, ni Mateito Flores, pero les mandan muchos amores y muchos saludos. Así es, y bueno, como habíamos mencionado en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a conversar acerca de la despenalización del cannabis en el Ecuador y el papel del movimiento canábico en este tipo de acciones, Cintia. Sí, se está debatiendo en la Asamblea Nacional las reformas al Código Integral Penal. Y las reformas al COS también. Ajá, las reformas al Código Orgánico de la Salud. Y ahí se está hablando también sobre la despenalización del cannabis como uso terapéutico. Entonces, hablar también del movimiento canábico, de las y los compañeros que asumen esta lucha diaria, de hombres y mujeres, de académicos, de activistas, de madres de familia, de familias también. De familias, de personas que están enfermos y que buscan a través del cannabis una solución terapéutica para sus problemas, Vladi. Así es, en diferentes países del mundo ya se utiliza el cannabis tanto para fines terapéuticos cuanto para fines recreativos. Y eso es una reflexión que le estamos haciendo ahora en Ecuador y en América Latina a través de ejemplos como el referente de Uruguay, en el cual la producción también es un eje importante para poder entender el papel del Estado en la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la despenalización del cannabis y del movimiento canábico en Ecuador. Pero antes nos vamos con nuestro segmento Rueda la Manzana. Voces y experiencias. Realidades y vivencias. En la calle la gente Rueda la manzana. Estamos
rodando la manzana en Quito y nos encontramos en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Estamos preguntándoles a las y los concejales qué es para ellos la despenalización del cannabis en el Ecuador. En este momento nos encontramos con Juan Manuel Carrión, concejal de la capital. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, gracias, un gusto recibirlos. Qué bien. Bueno, queremos preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva frente a la despenalización del consumo de cannabis en el Ecuador? Bueno, este es un tema complejo. De entrada, yo creo que las plantas en general, las plantas sagradas, plantas chamánicas, en la humanidad son muchísimas, ¿no es cierto?, que tienen usos específicos para entrar en un nivel de conciencia diferente, desde los hongos en la antigua Grecia, pasando por el guanto en nuestra, o el ayahuasca en nuestras propias realidades culturales, y el cannabis índico, son plantas que tienen estas connotaciones especiales, que yo creo que la modernidad, sobre todo el mundo actual, las ha distorsionado y las ha prostituido y ha generado problemas en donde está de por medio el tema de oferta y demanda. La despenalización, en tanto en cuanto va hacia el uso del cannabis con fines terapéuticos, medicinales, yo lo veo positivo, porque es uno de los usos adecuados para paliativos, para muchas dolencias, que no veo razón para restringirlo. Tiene que estar regulado. Creo que hay que ir al punto medio de control. Yo entiendo que había para consumidores tablas de consumo mínimo, ¿no es cierto?, que los califica como consumidores, más no como traficantes. Es indudablemente un tema de salud pública. Entiendo que en la gestión anterior, la administración anterior, este tema estaba siendo tratado en la Comisión de Salud. No es un tema que actualmente lo estemos tratando, no es un tema que esté en procesamiento, entonces yo no te podría dar una opinión al respecto. No es un tema del que he abocado conocimiento. Lo que te he expresado es más bien mi criterio personal, así muy amplio, a decir que en este mundo nada es per se maligno ni benigno al 100%, que todo tiene sus matices y que hay que tener la mente abierta para apreciar los lados buenos y los lados positivos de toda la experiencia humana, ¿no? Estuvo con nosotros Juan Manuel Carrión, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, a quien agradecemos por haber estado en Política con Manzanas. Muchas gracias, Juan Manuel. Esto fue Rueda la Manzana para Política con Manzanas, sencillo pero sabroso. Regresamos de aquí en Política con Manzanas por la señal de Radio Pichincha Universal. El Vladito se fue al municipio de Quito a preguntarles a los concejales qué opinan, porque también en este cuerpo legislativo, también en el Consejo Metropolitano de Quito existe una comisión de salud en la que también se está hablando sobre estos temas, ¿no, Vladi? Así es, a nivel local creo que es importante que se discutan también este tipo de normativas. En la administración anterior, en la Comisión de Salud, se estuvo discutiendo acerca de un proyecto de ordenanza para regular el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes en el espacio público. Sin embargo, no se ha dado continuidad, y es por eso que también a nivel local las y los concejales están a la espera de las reformas de Alcos y de las reformas al COIP para poder implementar también políticas de carácter local, Cintia. Para retomarlo también en estos gobiernos locales como la capital de los ecuatorianos, y que debe seguirse tratando también en otras esferas de gobierno y también en otras ciudades, no solo aquí en la capital, sino también mirar otras realidades de nuestro país. Pero hoy en Política con Manzanas vamos a hablar sobre eso, Vlad, y sobre el movimiento canábico en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, hablar también sobre la despenalización del cannabis en nuestro país, y ya tenemos a nuestro invitado. Eran dos invitados. Pero déjeme decir el concepto en difícil. Claro pues. que sí, Vlad, y tenemos hoy al apoteósico, al Vladito Bando, que nos va a hablar sobre qué es esta planta de la marihuana. ¿Qué es esto? Sí, buenas tardes. La despenalización del cannabis, más conocida comúnmente y vulgarmente como marihuana, es una reivindicación inmediata y coyuntural que responde a los intereses y demandas de las y los usuarios del cannabis para aprovechar sus componentes como el tetrahidrocannabidiol y el cannabidiol, entre otros agentes activos beneficiosos y perjudiciales para la salud.
Vea nomás, ese Ronnie sabe. Ahí está, pero como vea, uno trae así explicaciones complejas que no le permiten a uno entender bien las cosas, que muchas veces son satanizadas o son tabú en la sociedad. Hablamos de la despenalización, sin embargo, además de una despenalización legal, es de suma importancia tener una despenalización social, Cinti. Así es, Vlad. Un poco esos tabús, ¿no? Que en el siglo XXI aún se mantienen, y no solo sobre la marihuana o sobre el cannabis, sino sobre otros temas, ¿no? Hablar sobre el sexo, hablar sobre el aborto, hablar sobre las diversidades sexuales. Aún es un tabú en las familias, en los colegios, en las escuelas de nuestro país. Y qué bueno que en espacios como Política con Manzanas, donde todo es más sencillo pero sabroso, y usted lo sabe, abordemos esta temática el día de hoy. Así es, Cinti Love, y por eso ya está con nosotros Andrés El Motas Rodríguez. El Motas, preséntelo, ya preséntelo. llega. Andresito. Él es doctorando de Flaxo de Ecuador. Póngale ese wow. Vea, ahí está. Su doctorado es en ciencia política. Es magíster en comunicación y opinión pública, docente a nivel universitario, preuniversitario y bachillerato general unificado. Actualmente él está investigando y trabaja desde la sociología de los conflictos políticos, la acción colectiva y de los problemas públicos, el consumo, cultivo, regulación y comercialización del cannabis en Ecuador. Chato. Es Andresito. Andrés, la comida favorita de Andrés, el mote con chicharrón y pollo frito. Pero hagamos un mixto, pues, ahí un mote con pollo frito. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Y el mote con pollo frito? No tenía idea de esa gran presentación. Un preámbulo, sobre todo muy cómico y cultural. Chévere, sí. ¿Y por qué el mote con chicharrón? ¿De dónde eres? ¿Por qué el mote con chicharrón? O sea, mi papá, tal vez por mi papá y mi mamá. Mi mamá nació en Ibarra. Paisano. Mi papá en Riobamba, así que buen chagra. Y se juntaron el mote. Entonces tal vez por eso se juntó el pollo frito, que hace los últimos años todo el mundo come pollo como salchipapas. Y el mote, pues, por algún lado de la sierra tiene que estar ahí. Rico, Mote. chévere. ¿Qué hacen en el tiempo libre, Cinti Love? Él usualmente dice que no tiene tiempo libre. Claro, pues es mentiroso. doctorando, profesor. Claro, los doctorandos de Flaxo no tienen vida. No Si los tienen. maestuantes no tenemos vida. Imagínate el doctorado. Pero cuando algo de tiempo hay, dice que le divierte mucho ciclear, le gusta andar en bicicleta. Él menciona que fue su medio de transporte diario. Actualmente no la usa, pero practica y también entrena bike polo. Bike polo, cuenta Bike qué es polo. el bike polo. El bike polo es un Eso es suena a un- alguna variedad de cannabis, ¿no? El bike polo. El bike polo en español sencillo o en fácil, como dicen ustedes, es un invento que se les ocurrió a los ingleses para entretenerse, creo que porque estaban cansados del rugby o del fútbol, así que es como jugar polo, pero en vez de subirte en un caballos. caballo, te subes en la En los bicicleta caballitos de... ¿Cómo es que les dicen? de metal. En los caballitos De de metal, metal. como el de Carapaz. Chéverísimo. Y el Eso. dato curioso es que en un largo plazo espera realizar una investigación sobre las identidades, prácticas y contenidos que caracterizan a los géneros de extremos del rock. Entre ellos, death metal, grindcore, veas, yo nunca había escuchado grindcore, black metal en Ecuador, música que escucha aproximadamente por 20 años. ¿Cuántos años tiene? 34. 34, Wow. desde los 14 mal creadito, vea, death metal, grindcore, black metal en Ecuador. ¿Por qué te motiva a hacer esta investigación, Andrés? Ese proyecto, el dato curioso, a ver, al grano. Eso. En la maestría hice una investigación desde la perspectiva de la comunicación sobre otra cosa que cambió mi vida, las bicicletas, Ajá. la movilidad urbana. Ahora el doctorado sobre un aspecto que también fue parte fundamental de tener diferentes visiones y percepciones, no solo de mi vida, sino de la gente que me rodea, el cannabis. Ujú. Y falta una. Como yo empecé a ver la vida y a tratar de entender qué mismo será la vida teniendo 13, 14 años, la música. Vacancísimo, qué chévere, así que bienvenido a Andrés Rodríguez de esta tarde aquí en Política con Muchas Manzana, gracias. Cinti. El Motas, gracias Andresito por haber venido esta El tarde. Motas, ese es el dato curioso. Motas, que le dicen el Motas. ¿Por qué te dicen el No Motas? le veo ni una. Porque tuve rastas de los 18 a los 24 años. Vean nomás. Y desde ahí no me puedo quitar ese estigma. Ah, sí. El Motas. Cuando nos dijeron inviten al Motas de Invíteme, una. claro. Gracias Andresito por estar hoy con Muchas nosotros. Ya está llegando también la Verito Solar. Ella es una mujer activista de la organización
organización Ecuador Canábico. Estamos esperando que llegue en Quito. Está ahorita un traficazo, que es raro. También. Y un solazo también. Pero ya viene la Verito para hablar con ella también sobre esto. Pero vámonos antes a una musiquita, ¿sí o qué, Vladi? Vamos ahí con Saca, Aprende y Sorprende de Cultura Profética. Saca, aprende y sorprende. ¡Woo! Y es 4:20. Se nos pasaron 4 minutitos del 4:20. Ya les vamos a preguntar a nuestros invitados qué es y qué significa el 4:20. Y está con nosotros también Verito Solar, activista de Ecuador Canábico. Pero como tenemos que empezar con el tema, después de la pausa le vamos a presentar. Vamos con la primera pregunta para Andrés del Mota Rodríguez. La pregunta de rigor. ¿Cómo entender la despenalización del cannabis explicado con manzanas, masticadito? ¿En Ecuador o en dónde? En Ecuador, sí. En Ecuador. A ver, despenalizar en primer lugar significa que que hay un actor principal, usualmente el Estado, y no solo el Estado, el Poder Ejecutivo o muchos poderes, ¿ya? Legislativo, Corte Constitucional, ¿ya? Que tienen ciertas capacidades, y más que capacidades, entre comillas, esa es su función, para eso están. Entre eso está castigar, por decirlo sencillito. ¿Cómo te castigan? Como ciudadano, no te pueden castigar como... Sí te pueden castigar como hombre, como mujer, pero te castigan como ciudadano. Ahora el dilema está en qué o por qué te van a castigar. En este tema puntual, por infringir una ley. La ley es una norma, es decir, el problema no es que, entre comillas, seas un marihuanero, seas un alcohólatra, seas cualquier etiqueta o cualquier adjetivo. El problema está en que tú ejecutas un acto que conscientemente sabes que no lo puedes hacer, ¿ya? Porque hay una restricción. Cuando no hay esa restricción y no hay esa regulación que de tanto hablan, acá los compañeros cachan más, ¿ya? Cuando hay una regulación, es decir, no hay quien te lleve por el camino, aparentemente como ciudadano que desconoces muchos aspectos, entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema porque hay un conflicto. El conflicto está primero y es antes que un problema. Cuando exista una persona, o 1000 personas, o 10,000 personas que consumen marihuana, ¿sí? Y hay un Estado
X, como puede haber cualquier otro estado que te prohíbe eso, entonces ahí hay un conflicto. Y ese conflicto, en primer lugar, debe ser, entre muchas cosas, mediatizado, como lo están diciendo ustedes. Entre otras tantas, tiene que ser debatido, como lo hacen los colegas o los compas que son militantes. También puede ser minimizado, como lo hacen quienes no tienen la más mínima idea de que existe la marihuana, y mucho menos que existe un estado que prohíbe, y mucho menos que existe un conflicto detrás de eso. Muy bien, sí. Y también está con nosotros ya la Verito Solar. Ya está la Verito Solar. ¿Llegó? Hola, hola. Hola, Verito, Perdón, ¿cómo hola. estás? Verito Perdón, Solar, perdón, rápidamente, la comida rápidamente. favorita, le gusta cualquier tipo de comida nacional, plato típico, tigrillo, yapingacho, mote con chicharrón, ve, ya tenemos ahí para que comparta, ahí está. mote pillo, mote sucio, cecina, encebollado, qué bestia, qué rico, toda la comida Hambre. nacional, Verito. Eso sí, para que Dato lo curioso, mejor. le gusta leer, tomar fotografías, escribir y ver películas. Y el otro dato curioso, le encanta la investigación y está apuntándole a la parte forense y criminalística. Bienvenida, Verito. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, ¿cuál es el papel del movimiento canábico en la lucha por la despenalización del cannabis? Realmente, o sea, el movimiento como tal, si todos colaboramos, trabajamos en conjunto, podemos lograr mucho. La prueba está en las compas que están luchando por la despenalización de lo del aborto. O sea, ellos también están ejerciendo presión y por ende, si como militancia, como personas que somos, como organizaciones, si nos juntamos podemos realizar una presión también. El que realmente se conozca la verdad, el que se haga de lado toda esta estigmatización que existe alrededor del cannabis, de temas entre comillas que son prohibidos, que a la final lo único que hay es desconocimiento total, desconocimiento absoluto de todo, hasta de la planta como tal, o sea, desde su parte ancestral también, o sea, y ese desconocimiento del uso aquí mismo dentro del país, con nuestros ancestros, los taitas, las mamas que utilizaban también para curaciones limpias, medicinal, la parte espiritual, todo eso. Lo que menciona la Vero es fundamental, ¿no? El tema de organizarnos, y no solo activistas, sino también desde los investigadores, desde las personas que están enfermas y buscan otras alternativas, aparte de la medicina tradicional occidental, un poco organizarnos y también mirar sobre el acceso a una salud natural y una salud menos invasiva, ¿no? Porque la medicina occidental te daña también, te cura algo, pero de ley nos va a afectar en algo más. Entonces, qué chévere que nos organicemos como los compas de Ecuador Canábico, como los compas igual que investigan sobre el tema. Los que para producen seguir, también, ¿no? Los que producen, claro, ¿no? Las cosas. Ya conversaremos después sobre esto con la Verito, porque la planta no solo se fuma, sino que existen muchas otras propiedades que tiene el cáñamo, que tiene el cannabis, y vamos a conversar con nuestros invitados de la tarde, Vlad. Así es, son las 4:30 de la tarde, nos vamos a una pausita aquí en Política con Manzanas. Chiquitita. Y volvemos. ¿A dónde lleva la manzana? Tranquilo, pana, me voy a volver, ya regreso. Todos los lunes de 18 a 19 horas. A veces es bueno el análisis desde las veredas distintas. Decir la mirada de aquellos ciudadanos que estamos pendientes y que estamos preocupados por lo que va pasando en el mundo. Les esperamos el próximo lunes y estaremos muy contentos de continuar con esta charla la próxima semana en Vanguardiando. Vanguardiando con Ivette Celi y Ramiro Aguilar por Pichincha Universal. Así soy yo. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Pichincha Universal es más que una radio. Estamos conectados. Ingrese a nuestras redes sociales. En Facebook somos Radio Pichincha Universal 95.3 FM. En Twitter, @Pichincha Universal. Suscríbase al canal de YouTube Pichincha Universal. O ingrese a nuestro portal informativo www.pichinchauniversal.com.es. Somos la empresa pública Pichincha Universal. El mix de la comunicación efectiva.
4:32 de la tarde, ¿vieron? Chiquitita esa rapidito. pausa, qué bien. Seguimos aquí en Política con Manzanas, donde todo es más sencillo pero sabroso, hablando sobre la despenalización del cannabis y sobre el movimiento canábico en nuestro país. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Política con Manzanas, en Twitter @Política Manzana, ahora sí lo dije bien. Muy bien. Y en Instagram como Política con Manzanas. Muy bien, y bueno, vamos a retomar la discusión. Estamos con Vero Solar de Ecuador Canábico y con Andrés Rodríguez, investigador académico. Así es. Chicos, ¿cómo hablar o cuáles son las consecuencias de penalizar el consumo, de sustancias y también cuáles han sido las consecuencias de la que se denominó por mucho tiempo y aún se habla la guerra sobre las drogas? Vamos con la guerra contra las drogas. Vamos contigo, Andrés. A ver, 2 puntos, dijera. Así, concreto. Tal vez el primero y más importante es que en todos los países la guerra contra las drogas tiene un manual, un ABC. Entonces, ese manual muchas veces se reproduce igual y en otras no. Y así no se reproduzca igual, es súper grave. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en Ecuador, tienes, solo por ponerles un ejemplo, el caso de la base de Manta, ¿ya? Todos recordarán. O cualquier base militar que existe. Entonces, el aspecto militar, ¿sí? Y el aspecto económico del país tiene un interés puntual con esa dicha prohibición. Entonces, por un lado, la guerra es contra las drogas, pero por otro, la guerra es contra la red económica y contra todos los actores que tienen intereses económicos que están por esa guerra. Es un punto. Y el otro, tal vez un poco menos relevante, y menos conocido, es el aspecto, por decirlo, de la cultural, identitario. Es decir, una guerra siempre tiene un enemigo. En este caso, el enemigo no solo es la droga. El enemigo somos, o muchas veces terminan siendo, no solo los consumidores recreativos, los consumidores medicinales, sino todas las familias, todo el círculo de personas que está atrás de esos consumidores, e incluso quienes apoyan, pese a que no consuman o no cultiven o no les interese la marihuana. ¿Ya? Eso, dijera. Berito, en términos de la penalización, continuamos hablando de la penalización, ¿cuáles han sido las repercusiones en Ecuador, en América Latina, si tal vez tienes algún dato? ¿Cuáles han sido esas repercusiones, por ejemplo, para los sectores más vulnerables, para sectores empobrecidos, para mujeres, que son usuarias y usuarios de sustancias psicotrópicas y estupefacientes? Bueno, o sea, ha habido demasiadas repercusiones en realidad, porque mientras hay esta supuesta guerra contra las drogas, no están yéndose con los verdaderos actores que van, lo que es el narcotráfico, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, lo que van es en contra de personas que les acusan de microtráfico, les criminalizan, son usuarios también, o mujeres en este caso que son encarceladas. ¿Por qué? Porque obviamente su parte económica, son mujeres solteras, madres solteras también, que buscan una forma que les engañan hasta cierto punto, puede ser que para que sean mulas o que vayan llevando también sustancias, y son encarceladas y tienen unas penas que son terribles para ellas, incluso a veces tienen a sus niños ahí mismo, o sea, es una falta hacia los derechos humanos como tal, porque no existe una guerra contra las drogas realmente frontal, porque esto inició como una idea de Estados Unidos para la parte punitiva como tal, a supuestamente la drogadicción, la parte del disque narcotráfico, pero a la final, la guerrilla, pero a la final no es algo que se ha dado realmente, porque a quienes atacan, a quienes criminalizan, es a los usuarios, a quienes, digamos, está fumando por la calle un pipazo o algo así, o se tiene una cantidad mínima en sí, porque incluso si vamos por las leyes que se están manejando aquí, no son tan claras. Se supone que si tienes hasta 10 gramos, en teoría estarías bien, o sea, no te podrían llevar preso, pero igual, de 0 a 10 gramos está en el COIP, que sí es penalizado. Lo que mencionaba Andrés y Berito es fundamental, nuestra guerra contra las drogas, que para mi punto de vista como entrevistadora nunca existió, no fue real. El tema de las bases militares norteamericanas en territorio latinoamericano ha sido una farsa, ¿no? Colombia tiene como 7 u 8 bases militares conocidas, 7 u 8 bases militares gringas en Colombia, y Colombia es un narcoestado. O sea, es un estado manejado por los narcotraficantes, y eso hay que decirlo. Entonces, lo que mencionan Andrés y Berito es real, ¿no?
se criminaliza a los jóvenes, a las mujeres pobres que son consumidores y no son vendedores. Yo sí quisiera profundizar un poco, Andrés, en cuanto a los actores que están dentro de esta red. Tú habías mencionado que hay una red y a su vez hay una diversidad de actores, no son homogéneos, es decir, no son solo productores y consumidores, sino que a su vez se hace mucho más amplia y resulta que también entra en una disputa de carácter geopolítico, una disputa de carácter estatal. ¿Cómo entender estas interacciones entre los actores que están inmiscuidos en la guerra contra las drogas? Primero, como los actores no cumplen un solo rol. Ejemplo básico. Tú eres hijo, no solo eres hijo, eres hermano o eres amigo de alguien más. Si eres consumidor o eres cultivador, que son los más Si eres usuales, manzana, no eres solo manzana, eres sidra y compota. Y más. pero no hay que confundir las peras con las manzanas. Eso. Entonces, cultivador o cultivadora y consumidora son los más usuales, pero hay muchísimos más. Es decir, además de las autoridades, además de las familias, además de los, entre comillas, tipos de usos que le puedas dar o de usuarios que existan, el detalle está en que hay toda una red. Cuando yo me refiero a red, es decir, hay todo un conjunto de actores sociales, ¿sí?, que independientemente que digan que no son políticos o que no hagan política, entre comillas, ¿sí?, o que no les importe, ¿sí?, tienen un interés económico, por ejemplo, tienen una defensa cultural, por ejemplo, tienen una identidad que comparten. Entonces, un consumidor no solo puede ser cultivador, un consumidor, de hecho, incluso no puede ser activista. Y un activista presupondría, per se, que de ley va a ser consumidor, pero también hay muchos casos en los cuales no existen activistas en otros tipos de movimientos, antiglobalización, etcétera, que son activistas de una causa sin que ejerzan explícitamente esa causa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, o por el otro tipo de actores, no solo está el Estado, porque también pensar que el Estado de por sí es malo, malísimo, macabro, perverso, y que está o que hay que erradicar para poder quitar la prohibición, sí tiene un poco de sesgo en el sentido de que el Estado, si llegase a regular, por poner ejemplo, el más trillado de todos que tienen Uruguay o Canadá, es el Estado, es decir, son las personas quienes tienen un cargo público las que llegan a un acuerdo porque hay un movimiento detrás o porque hay una ciudadanía detrás. Pero hay diferentes tipos de actores estatales. Ejemplo básico aquí, por ponerles un caso, cuando existía la Secretaría Técnica de Drogas, ¿sí?, o ahora que existe la Defensoría Pública y la Policía Nacional, los tres son actores estatales, cada uno tiene una misión en torno a ese conflicto. Buenísimo, vea, sí, ha venido practicando con manzana, creo, Andresito, y dando la vuelta a la manzana, ha venido. Berito, hablando un poco más defender el cannabis como un hecho político desde la sociedad, desde los colectivos, desde las organizaciones, y ya mencionaba Andrés un poco el tema de Uruguay, de Canadá, que son estados que han despenalizado el uso del cannabis. ¿Cómo entender esa defensa del cannabis como un hecho político también? O sea, que los estados, que los legisladores se pongan un poco no de lado, no de sus prejuicios moralistas o religiosos, sino de un lado más científico, real, con datos y verificar, ¿no? Para lo que sirve el cannabis, para las millones de muertes de niñas y mujeres que se pueden evitar, por ejemplo, con la despenalización del aborto. Pero estamos hablando ahorita del cannabis. ¿Cómo defender el cannabis como un hecho político? Desde las organizaciones, pero también desde el Estado, ¿no? Claro que sí, o sea, bueno, como un hecho político, ahora todo se está politizando, pero ¿qué es lo que están haciendo? Lamentablemente, por la falta mismo de información que existe, están manipulando todo eso. Y hay que reconocer que el Ecuador todavía sigue siendo un país conservador. ¿Qué implica? Exacto. Quería ser un poquito más delicada, pero bueno. Sí. Pero a la final es así. O sea, resulta de esa forma. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, todos esos dogmas se aprovechan de la sociedad, de la gente, para manipularlos de esa forma. Durante toda la historia, las formas de manipulación a las personas es la religión y la política. Y los medios también ahora, ¿no? Obviamente que utilizan los medios de esa forma también. Porque, ¿qué dicen? No, es que la protección a la familia, que la protección a nuestros jóvenes, pero ¿de qué protección hablamos si lo que hacemos es con la parte punitiva, ocultar la información? ¿De qué hablamos de una prevención si no se les dice las cosas como son, si no se les da una información real? ¿Qué es lo que más vale se ocasiona en eso? Que vayan los jóvenes que dice
en un artículo que leí el día de hoy, dice, los jóvenes, ¿qué es lo que hacen? Se van directo a aquello que está prohibido, a aquello que no conocen. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la travesura, de la curiosidad que tienen también por probar algo, por intentar algo nuevo, independientemente de que sea sustancia, sino que se van a la curiosidad. Del sexo. Todo. Cuando no se habla en casa, se mantiene como un tabú. Y no se habla en ningún lado, ¿no? Resulta que de la despenalización o de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes en general no hablamos. Claro. Y si hablamos es desde un punto de vista sumamente moralista, sumamente punitivo. Entonces, ahí aprovechando que le tenemos al doctorando, ahí está, hable doctor, le vamos a decir, hable doctor. Doctor Motas. Me vacila al aire. Claro, doctor. Entonces, dígame, ¿cuál sería el vea nomás, me vacilan a mí también, Ronnie, vea, póngame algo, un grillito, me vacilan a mí. Vea, ahí está su grillito, dedicado para Andrés. Andrés, ¿cuál es el papel de la academia? ¿Cuál es el papel de los investigadores, de aquellos quienes están vinculados de estos espacios un tanto intergalácticos que se desconectan de la realidad para poder problematizar la despenalización del cannabis en el Ecuador? A ver, te voy a responder no como académico, no, sino como ser humano. Claro, o sea, la academia, de hecho, como cualquier otro espacio, por decirlo así, tiene problemas, broncas, disputas y jerarquías y muchísimas otras cosas más. Entonces, el papel, entre comillas, depende mucho de cada persona o de cada académico o académica. Además de eso, dijera puntualmente, para responder tu pregunta, que en torno al conflicto o al tema del cannabis en Ecuador y en América Latina, sí existen investigaciones, pero el hecho que existen investigaciones, que existe un paper publicado, que existan tesis doctorales, que existan, etcétera, ¿sí?, no te va a hacer un cambio en la realidad social. Es decir, cuando vos salgas, te levantes y veas el sol o la lluvia, está igual. ¿Ya? Va a haber el mismo problema, va a haber la misma estigmatización, la misma criminalización hacia los consumidores, las consumidoras, etcétera. Incluso en estados donde se ha despenalizado, sigue existiendo la criminalización y la estigmatización. Entonces, dijera que tal vez está en tener no solo un compromiso como académico por ejercer una buena labor profesional, ¿sí?, y de investigar algo que entre comillas no se ha investigado, o si ya se investigó, de aportar algo a ese campo, porque siempre para que investigas. No tiene sentido. ¿Ya? Berito. Ya, dale Andrés. Sí, ya. Ya le cortaste la inspiración. No, me dijo que ya. El doctor. Licenciada Berito. Doctora, ¿qué pasa? Doctora. Sí. Pero ella sí cura. Berito, ella sí cura, y a eso voy, amiga. Por ejemplo, con el Andrés de cómo hacer ese meme de soy doctor en ciencias políticas. Berito, ¿cómo hablar de la planta de la marihuana, de la planta del cannabis, no únicamente como una sustancia psicotrópica y psicoactiva, sino también como una planta medicinal, como una planta industrial? ¿Cuáles son los beneficios del cannabis? Porque la gente ahorita que nos debe estar viendo a través del Facebook Live y que nos debe estar escuchando decir, estos drogadictos. Sí, pero no. Berito, aguante. Chuta, aguanta. Berito, ¿cuáles son los beneficios de la planta de la marihuana? Un poco desestigmatizarla. ¿Cuáles son sus aportes industriales? Un poco desmitificar a la planta. Bueno, o sea, la típica, la parte lúdica, que siempre es lo que le conocen y por la cual estigmatizan, criminalizan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay la otra parte que se desconoce mucho. Los usos medicinales que se han ido descubriendo de a poco como tal. Si nosotros nos remontamos a la historia, a la parte de historia de la medicina, usaban estas plantas, usaban cannabis, usaban quina, usaban ayahuasca, mezcalina, para poder realizar purificaciones, curaciones, emplastos, para desinflamar, para curar heridas, cicatrizantes, etcétera. Entonces, desde ahí, o sea, el hecho de conocer, de la educación, de saber un poco de historia en esa parte, y también ahora que ya se están haciendo las investigaciones, avales científicos, también se han ido descubriendo, o sea, esta parte medicinal para la epilepsia refractaria, para el autismo, para el Parkinson, para demencia senil, Alzheimer, para paliar un poco el tema de quimioterapias. Sí, o sea, también sí se está descubriendo un poco que sí frena la proliferación de las células cancerosas. El THC. Pero el THC con el CBD, con el CBN, porque es un conjunto en realidad, o sea, no es solo decir lo que dicen ahora, solo CBD es lo que te cura, mentira.
porque sí hay investigaciones que sí han demostrado que incluso el THC actúa mucho mejor que el CBD. La combinación de THC, CBD y con lo que ahora está saliendo más también CBN, se están concentrando en este otro cannabinoide de la planta, también esta combinación potencia la acción dentro de nuestro sistema, que de por sí tenemos un sistema endocannabinoide. Berito, y en temas industriales, ¿qué podemos obtener del cáñamo? Del cáñamo podemos hacer papel, podemos tener ropa, por ejemplo en Nepal, que estuvo el monstruo no hace mucho, también decía que ellas hacían, había una asociación de mujeres en Nepal, que hacían mochilas, cartucheras, zapatos, alpargatas, o sea, también se puede realizar lo que es combustible, igual, carpas, o sea, es hasta una fibra muchísimo más fuerte también que lo que aquí le conocemos la cañagadúa y todo eso, o sea, está más fuerte y tiene menos impacto a nivel ambiental, porque los árboles, o sea, talamos un árbol para sacar un par de hojas de papel, un árbol enorme. En cambio acá podemos obtener muchísimo más, hacemos de manera artesanal y se puede obtener inclusive el doble, triple. Y un beneficio a nivel de la ecología. Así es, así que bueno, les invitamos a reflexionar a todas y a todos quienes nos escuchan, a madres, padres de familia, estudiantes, jóvenes, docentes, a toda la sociedad en general. Empecemos a debatir un poco más acerca, no solamente del valor de uso, del valor de cambio que le ha dado el capital a la marihuana, sino también todas sus propiedades, todos sus usos. Así que pongámonos a pensar en que podemos tener de manera mucho más sustentable y sostenible productos que vienen del cáñamo, que a su vez podemos aprovechar las propiedades medicinales para todo lo que nos ha mencionado Laberito, y también tenemos musiquita. También tenemos musiquita. Laberito decía el CBD, el THC, el CBN, sí, ya venimos también con esas dudas que de seguro usted lo tiene. Ya regresamos, pero vámonos con nuestro artista nacional también de la tarde, Vladi, con un poco de música. Así es, nos vamos con Me Opongo de Sudacaya. Me opongo a la... Esa es, ahí está, me opongo en coro. Estuvieron hace poco Sudacaya en el programa de nuestro amigo productor. Hace rato dice que han estado, pero estuvo también hace rato Sudacaya en Tu Banda en Cinta. Póngale aplausos para Tu Banda en Cinta. Los miércoles por la señal de Pichincha Universal desde las 9 de la noche, ¿cierto, Ronnie? Ya para dormirse, vea, buena musiquita para irse
Y a dormir. Y a dormir, así como dice. Y a dormir. Bueno, son las 4:51 y para ir cerrando la pregunta de rigor, los asambleístas, las asambleístas, ahora tienen una oportunidad histórica, que es despenalizar el cannabis para uso terapéutico. Y medicinal. Terapéutico y medicinal, así que bueno, Andrés, Berito, ¿cuáles son sus reflexiones frente a este hecho? Andrés, vamos contigo. A ver, justo hoy en el almuerzo vi lo que han pasado en la mañana entre el Amazonas en la entrevista, entonces te puedo responder por ahí. El reto que se asigna y está en las manos, y más que en las manos, está en el poder que tienen los asambleístas. Es medio complejo porque la mayoría de retos que ha tenido la sociedad ecuatoriana en muchísimos temas siempre ha estado en manos de muy pocos. Entonces, pues así es como nos enseñaron que funcionaba la vida o la política, y así sigue funcionando. Entonces, creo que pese a que entre comillas haya un rechazo o no se tenga un resultado esperado de parte de las organizaciones, de las familias, de las personas que conciben al cannabis como algo como una sustancia más que como una droga, y por lo tanto no debería estar penalizada, pues la batalla continúa. Es decir, la investigación continúa, un millón de cosas continúan, entonces eso. Chévere. Berito Bella, para ir cerrando igual tus conclusiones finales, ¿qué hacer desde el movimiento canábico? Se nos quedan muchas preguntas en el aire. Y por cierto, antes de que se nos pase, saludo para Pablo Cisneros, para Nelly Quijo, para Irma Judith Muñoz, para Gabo Buitrón. Dedíquese a dar clases, joven, por favor. Aunque no, aproveche, mire Política con Manzanas y dé clases. Les mandamos un saludo al Gabo también de Ecuador Canábico, sí, y a todos quienes estuvieron conectados. A todos quienes nos siguen en nuestra transmisión de Facebook. Nos quedan muchas preguntas todavía, pero vamos desde Política con Manzanas a despejar estas dudas, porque también se está hablando en las reformas del Código Integral Penal y del COS, como decía el Vladi, estos temas, así que vamos a tener muchas cosas que decir desde Política con Manzanas, así que estén pendientes de nuestras redes sociales. Pero Berito, para cerrar, como decía el Vladi, ¿qué hacer desde las organizaciones sociales? ¿Qué hacer desde la sociedad civil? ¿Qué hacer desde las mujeres canábicas igual para seguir luchando y para seguir exigiendo nuestro derecho a una medicina, a recrearnos y a usar el cannabis? Bueno, o sea, lo que yo siempre voy a decir, dejar de lado la individualidad, el protagonismo, más que nada. Mantener esta parte de horizontalidad y que todos realmente ejerzamos un trabajo, ya sea con la parte investigativa, también sirve, o sea, porque vemos, leemos datos, tenemos todo esto, nos ayuda también para trabajar, para continuar, para seguir en esta lucha. La parte también desde la academia igual, con los talleres de educación y nosotros como organizaciones, seguir dando esta información correcta, el no decir, no, es que yo solo cultivo, entonces yo no hago nada más, desde ahí es mi activismo. No, o sea, está también el hecho de que si no sales a la calle, pero por lo menos a quienes están a tu alrededor, infórmales, diles las cosas. Apoye, pero el y no punto castigue. Exacto. Y es trabajar en conjunto, o sea, no decir, no, es que como no me cae o no me beneficia, no trabajo, o cosas así, y eso pasa en todo lado, o sea, no solo a nivel canábico, sino en todo tipo de trabajos, organizaciones, lo que quiera que sea. Entonces, es de eso, o sea, una horizontalidad, el poder trabajar en equipo es lo importante. Señor, señora, llevarnos a eso. Señora, su hijo también fuma. La consigna. Así que agradecemos a la Berito Solari, a Andrés, el Mota Rodríguez por habernos acompañado esta tarde, chicos, chicas, muchas gracias. Les agradecemos a todos quienes estuvieron conectados de esta transmisión en vivo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también en las redes sociales de Radio Pichincha Universal. Agradecer a Cari detrás de esta transmisión en vivo. Y a Ronnie Mayorga. Esto es Política con Manzanas a través de Pichincha Universal, donde todo lo hacemos más sencillo, pero sabroso. Hasta el próximo jueves. Chao. Chau. Disculpe, ¿hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana. La manzana cómica. Hospital General de Springfield. ¡Ay, odio tener puntada!